Buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Fuentes Romero. Soy fundadora y directora de Jácara. Para quienes no nos conozcan, Jácara es una organización cultural en la que nos enfocamos en la creación, desarrollo y vinculación de proyectos de arte, cultura y justicia social. A través de nuestros proyectos buscamos generar un impacto en la reflexión de los participantes de dichos proyectos. Asimismo, somos un puente cultural para artistas, proyectos, espacios culturales entre México, América Latina e Inglaterra. Esta primera charla es parte de nuestro programa de actividades llamado Mujeres, que se enmarca bajo la iniciativa global Resiliart de la UNESCO, donde estaremos dialogando con otras mujeres durante todo el mes de marzo y asimismo agradecemos las facilidades de la oficina de UNESCO y de la Embajada de México en Reino Unido para la transmisión de las mismas. Quiero presentar a mi colega Rosario Belolio. Ella es coordinadora de proyectos de arte y cultura de Jácara y juntas estaremos dirigiendo las charlas durante el programa. Cedo la palabra para Rosario. Hola, hola Monse, hola a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy día. Como decía Montserrat, la charla de hoy es sobre autocuidados digitales. Y hoy día vamos a conversar sobre el funcionamiento de Internet y de las redes sociales respecto a la privacidad de nuestros datos. Una de las propuestas de esta charla es cambiar el término de seguridad digital y usar el concepto de cuidados digitales para acercarnos a estos temas sin miedo, de manera informada y empoderada. Todo esto lo vamos a conversar bajo una perspectiva de género, entendiendo que Internet no es solo una herramienta, sino un espacio que se habita. Y finalmente nos gustaría terminar proponiendo algunas estrategias para poner en marcha antes, durante y después de ser víctima de algún tipo de violencia digital. Y para esto hemos invitado a la artista visual argentina, Yanina Pele, artista que vivió acoso digital a comienzos de la pandemia y que nos va a compartir su testimonio. Yanina es egresada de la Esmeralda, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la Ciudad de México. También ha trabajado en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Fue parte del equipo interdisciplinario de intervención cultural comunitaria Promotores Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y recientemente estuvo en una coproducción con el Teatro Línea de Sombra, Festival Cervantino y Teatro UNAM, entre otras cosas. También tenemos el placer de contar con la presencia de Irene Soria Guzmán, quien es representante líder de Creative Commons México. Ella es también consultora, académica y activista del movimiento del software y cultura libre. Es autora y coordinadora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Es doctoranda en estudios feministas de la UAM Xochimilco y también realizó estudios en el doctorado en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y obtuvo la maestría con mención honorífica en la Academia de San Carlos de la UNAM. Cuenta con estudios de la Universidad de Valencia, España y la Universidad de Villa María en Argentina. Bueno, y ahora sin más preámbulo, me gustaría invitar a Yanina a que compartiera brevemente su experiencia con nosotras. Hola, Yanina. Hola, ¿cómo estás, Rosario? Bueno, saludos a todas. Qué bueno tener este espacio para poder compartir esta situación. Lo voy a leer porque está un poco más sintético y me parece una buena idea. En mayo del 2020, durante el aislamiento preventivo por COVID, viví una intervención y una vulneración de mis cuentas personales, Facebook, Instagram y Gmail. Tanto en mi computadora también fue vulnerada y el módem dentro de mi domicilio y también mi celular. A través de un virus me fue sustraída información personal, documentos oficiales, direcciones domiciliares y la pérdida de información y todos los contactos de mi teléfono. Investigando de manera autodidacta, reuní evidencias como capturas de pantalla, fotografías de pantalla y logré capturar evidencias desde distintos dispositivos que habían ingresado a mis correos y a mis redes sociales
Lo que hice fue mostrar esta información a la Policía Cibernética, quienes mencionaron que primero debía ser recibida la denuncia por el Ministerio Público. Realizo esta operación mediante el MP virtual y responden que mi caso es de atención inmediata, también agravado por la situación del aislamiento preventivo, y que debía ser amparada. Sin embargo, cuando llego al Ministerio Público de la Benito Juárez, me indican que no puedo hacer, que mi denuncia no puede ser recibida porque, porque existe ausencia de delito como violación, golpes, intento de robo o secuestro. Entonces no me reciben la denuncia. Al mismo tiempo, después de este rechazo de amparo, digamos, comenzaron una serie de acosos, como autos esperando fuera de mi casa y que me seguían también. Personas tomándome fotos desde estos vehículos, y en al menos 3 ocasiones golpearon la puerta de mi casa en la madrugada, nada más por mencionar algunas situaciones. Finalmente logré conseguir el apoyo de la organización SocialTIC, y es una organización de seguridad cibernética que apoya en materia de ciberhackeo, y también me han dado pues, varios talleres y páginas para mejorar mi protección digital, ¿no? Y también coincidieron, al igual que otros análisis, que es como el único que tenemos certero a este momento, que la intervención fue muy costosa, que no es una intervención digital o una vulneración sencilla de hacer y que fue muy costosa. A partir del recurso invertido se puede medir el grado del poder involucrado en dicho ciberhackeo, vulneración e intervención. Desde la organización SocialTIC me sugirieron que escribiera al MPI, que es el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México, del que actualmente soy parte. Ellos no tienen la función de investigar, pero me ofrecieron medidas de protección, algunos números de seguridad y también unos talleres muy intensivos de protocolos de seguridad, de evaluación de riesgos y para fortalecer y bueno, algún apoyo psicológico también, emocional, y algunos talleres para reforzar, bueno, llevar una práctica, continuar con mi actividad pero de una manera mucho más segura. Eso es lo que sucedido. Janina, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí y estar compartiéndonos, hacernos parte de esta experiencia que viviste a inicios de la pandemia. Y me gustaría, a partir de la experiencia de Janina, dirigir esta primera pregunta sobre los medios nos han enseñado el empleo del término hackeo. Y me incluyo ahí mismo porque cuando charlaba con Janina, yo decía, le hackearon la computadora. Pero enseñado a utilizar cuando alguien experimenta acoso digital o una suplantación de identidad. Entonces, Irene, ¿cuál es la correcta forma de referirnos a esto y por qué? Y al mismo tiempo, en la búsqueda del autocuidado digital, ¿cómo podemos entender el funcionamiento de Internet sociales con respecto a la privacidad de nuestros datos? Bueno, muchísimas gracias además por la invitación a Jácara, a Monse, a Rosario y evidentemente me sumo al agradecimiento a Janina por compartirnos su experiencia, que además me parece, Janina, que es una experiencia particular y muy, muy específica la que tú nos compartes, porque como bien te comentaron las y los colegas de SocialTIC, con quien tenemos una relación también muy cercana, pues sí fue un ataque dirigido, ¿no? Por las características que tiene. Y un poco vamos a hablar de eso, si les parece, para ir desengranando, para ir aprovechando, que Janina nos comparte esta experiencia e ir entrelazando algunos términos. Independientemente de entrar en vicisitudes de cómo se tienen que decir las cosas o no, porque tampoco me gustaría caer en eso de, a ver, digamos correctamente los términos. No, o sea, no quiero caer tampoco en el academicismo regañón de no estamos, ¿no? Porque al final de cuentas lo decimos como
como lo conocemos, como lo hemos aprendido y también lo que los medios han repetido, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de este tipo de temas, una de las tantas cosas que proponemos una vez que ya desgranamos y que hablamos es empezar a disectar de las experiencias qué tipo, no solamente de soluciones, sino cómo lo engranamos en el sistema social o cómo lo entrelazamos con lo que nos pasa en la vida física y con las situaciones que vivimos de manera cotidiana en lo social. Por eso es que eventualmente sugerimos el uso de términos como craqueo o suplantación de identidad cuando estamos hablando de una actividad maliciosa. Y sugerimos esto, insisto, solo por el simple y sencillo hecho de que hay un movimiento hacker que propone absolutamente todo lo contrario, ¿no? Que viene de una reflexión de los años 60, que promueve efectivamente el conocimiento de nuestros equipos de cómputo y que promueve la apropiación tecnológica, ¿no? Entonces, hay incluso toda una subcultura y toda una, yo diría, contracultura contra la cultura hegemónica del movimiento hacker, que viene ya desde los años 60. Incluso aquí, no lo tengo de adorno, o sea, les juro que sí lo tengo marcado. Una de las cosas que suceden con los manifiestos hacker que se escriben es justamente cómo apropiarnos de nuestra tecnología, cómo no estar alejado de ellos para que efectivamente no lo veamos como algo lejano o como algo que nos controle, sino como algo de lo que nos podamos valer para llevar a cabo. Ya no se va a poder guardar, lo voy a poner acá abajo. Para que podamos llevarlo a buen término, ¿no? Evidentemente esto es una sugerencia y un poco lo quiero hipersubrayar y paso rápido para no estar tampoco acaparando el micrófono, pero lo quiero subrayar en tanto que no es que sea necesario así de, ay, menciónenlo bien, no, o sea, más bien, evidentemente las experiencias son importantes y mencionamos el hackeo como algo natural, pero también el darnos cuenta que a veces incluso los propios medios de comunicación han puesto esos términos para fomentar o para continuar con ese miedo, también es una manera de regresarnos el poder a nosotras, o sea, poder nombrar las cosas y poder decir, ok, me hicieron esto, también es un nombrar las cosas, ¿no? Porque los de SocialDig son hackers también, es decir, son hackers sociales en tanto que entienden el funcionamiento y nos ayudan justamente a entender este tipo de términos. No sé si aquí logro ser clara o a lo mejor estoy rebuscando mucho. Insisto, nuevamente, no es que le exijamos al mundo que diga el término correcto, ¿me explico? O sea, no es así de la maestra regañona, ¿no? No. Por el contrario, es como nuestra propuesta para ir desgranando y que se sepa que hay una contracultura hacker que se conecta luego con el hacktivismo, que lucha efectivamente en contra del control tecnológico, ¿no? Que eventualmente nos lleva al desconocimiento de nuestros equipos y de nuestros, ¿sí me explico? Como en estas intromisiones tecnológicas. Ya si quieren, al final lanzamos como una propuesta de otros términos que se han ido desgranando con esto, como términos un término que a mí me hace mucho sentido últimamente, que es el hack feminismo, ¿no? O sea, cómo nos apropiamos desde la perspectiva de género, desde el feminismo de estos términos. No sé si aquí logro ser clara, mi querida Monse, Rosario, Janina, porque no quiero tampoco que se entienda aquí que estamos poniendo, forzando, ¿no? Un término. No, está increíble. Eso, me escucho con eco. Saber la diferencia entre, o sea, finalmente el hacker, porque uno siempre piensa en el hacker como algo negativo, pero a fin de cuentas es como la policía buena del sistema. Como tú decías, que lucha contra la apropiación, contra el control absoluto del tecnológico. Y es súper importante distinguir eso. Sí,
Sí, y justamente lo que decía Monse, que creo era la pregunta que estaba conectada, Monse, si me ayudas a conectar, que cómo justo podíamos hablar de autocuidado en este sentido, o cómo venía... Sí, en esta búsqueda de la autoridad digital, cómo entender Internet y las redes sociales. Ah, claro, sí, es que era como aprovechando esta situación con la de Janina. Bueno, también no que iba a acaparar tanto el micrófono, pero de todos modos, igual si quieren les pongo algo en la mesa y lo discutimos, sobre todo también por aprovechando la experiencia de Janina, que creo que se puede ser muy enriquecedora, como de qué aprendemos de estas cosas, ¿no? Una de las formas en las que me gusta abordar estos temas o comenzar a platicarlos es efectivamente cómo son muchos ejes, ¿no? Pero uno de ellos o con el que luego empezamos a platicar es que Internet y estos espacios virtuales, sobre todo en la pandemia, pues van más allá de una herramienta, ¿no? O sea, no, me parece que verlo únicamente como la herramienta en la que nos comunicamos o la herramienta con la que nos conectamos con nuestros seres queridos es solamente ver una capa. En realidad, Internet es un espacio, ¿no? Es un espacio habitable, es un espacio que habitamos como mujeres, como disidencias sexuales, como hombres, como niños, como infancias, etcétera, ¿no? O sea, nosotras de alguna u otra manera llevamos nuestra identidad y nuestra vida a la vida digital, porque interactuamos en redes sociales, porque bajamos cosas, ¿no? O sea, entramos, no me gusta mucho hablar del adentro y del afuera, pero digamos, habitamos, es que la palabra me sirve mucho, no sirve, no la acuñé yo evidentemente, ¿no? Pero habitamos Internet y entonces es un espacio que caminamos y que construimos. Entonces, en ese sentido, empezar a hacer analogías como, claro, es que es pues como conocer tu barrio, como conocer la calle, ¿no? O sea, cuando tú llegas y te mudas a un lugar, pues por ahí no ubicas dónde pasa el transporte, dónde está la tiendita, cuál es la tiendita segura, ¿no? Llegas y te estás adaptando. Entonces, la propuesta es de pronto conocer el funcionamiento de Internet, reconocer que las redes sociales no son, o sea, no son solamente, que más bien Internet no son las redes sociales, o sea, las redes sociales es una partecita de Internet, que Internet es mucho más amplio, que Internet es muy grande, y que cuando empezamos a conocer este funcionamiento o cuando conocemos el barrio nuevo, que en este caso es un barrio virtual, pues ya empezamos poco a poco a tener ciertos cuidados, ¿no? Empezar a tener ciertas precauciones y evidentemente depende de los riesgos. Janina mencionó una palabra importantísima, o sea, empezar a ver tanto el control de riesgo, ver en qué riesgos estamos. Hay veces que el riesgo es menor, hay veces que el riesgo es mayor. En el caso de Janina, por ejemplo, por lo que comenta, no fue solamente algo que sucedió en el espacio virtual, sino que fue al espacio físico. O sea, hubo una intervención literal en su equipo. Probablemente fue a través de un link, probablemente fue a través de un USB que le dieron y ella o sea, no sé si me explico, hay un entrelace entre mundos, digamos, ¿no? Entre mundo físico y virtual. O sea, no fue algo que solo pasó en su computadora, sino que hubo un agente. No, es justo precisamente una de las diferencias o lo que lo hizo muy peculiar para el análisis de seguridad es que es muy difícil, no es tan probable que cuando alguien tiene una vulneración de cuentas también tenga una intervención o un acoso físico. Y eso también puede dejarnos un poco más tranquilos, o sea, yo aprender estas cosas. Para quien esté sufriendo un tipo de acoso digital, es muy difícil que este acoso digital, no sé, alguien que escriba por inbox, algún agresor, ¿no? Que este acoso digital sí es muy poco probable que se vuelva un acoso físico o real. O sea, porque probablemente es una persona que ni siquiera está cerca, demás. En mi caso sí tuvo esa agravante y pues, o sea, con el acoso físico y tengo las pruebas, entonces eso sí estuvo más complicado. Pero en general parece que es muy difícil que pase de lo virtual a lo físico. O sea, no hay tanta probabilidad.
Janina, yo quería Sí. preguntarte algo respecto a eso. Son dos preguntas en Sí. realidad. Después Dígame. de la experiencia que tú viviste, que puede ser bastante traumática, Ujú. ¿cómo puede uno Sí. abuenarse con este barrio virtual que mencionaba Irene, con el Internet y generar una buena relación con este barrio? Y en vez de decir como, adiós, nunca más te voy a utilizar. Eso por un lado. Claro, ese es el proceso más difícil. Me imagino, claro, porque uno le agarró susto al barrio, como lo Sí, ya decía la no. Irene. Exactamente. Exactamente, exactamente. Eh, y lo otro es, la segunda patita de la pregunta sería, ¿cuáles fueron, si es que hubieron, algunas prácticas o algunas estrategias digitales que aplicaste a raíz de tu experiencia y qué aprendiste de eso? Muchísimo. Tuve que tomar, yo en ese momento me sentía como, bueno, estaba en un proyecto y estaba en pleno trabajo de realización, así que detenerme no podía, tampoco quería. Entonces tuve que aprender rápidamente, mediante una página que me pasaron que recomiendo mucho que se llama Data Detox, y a través de esa página tuve que aprender de cuestiones de cuidados digitales o de seguridad digital o cuidados digitales, cómo tener una navegación segura, cómo compartir información sensible de manera segura, ¿no? Y una de los primeros que aprendí, pues bueno, creo que fue hacer un curso intensivo en muy poco tiempo, me volví como muy conocedora de muchas herramientas. Sobre todo dejé de usar sistemas operativos como Windows o Mac, ahora uso Ubuntu. Y eso me hace sentir muchísimo más segura porque es muy difícil que ciertos archivos tengan virus para Ubuntu. No sé, Irene, me corregirá si me equivoco, pero es un poco más probable que haya virus igual para Windows o Mac, pero no para Ubuntu, no sé. Después de eso, bueno, primero fue el sistema operativo, ¿no? Lo cual me ayudó a que a la información que tenía respaldada pudiera regresarla a la computadora sin necesidad regresarla a la computadora sin necesidad de que si alguno de esos archivos hubiera estado infectado, pudiera reinfectarme nuevamente la computadora, ¿no? Entonces, al cambiar el sistema operativo, me evité una evaluación de antivirus que podrían haber también pasado por alto ciertos virus. Otra de las estrategias, bueno, usar software libre. Para cada, digamos, versión en Internet que no es software libre, existe una opción en software libre. O sea, si existe videollamadas por Zoom, existe Jitsi, ¿no? Si existe Gmail, existe también ProtonMail. Yo soy muy feliz ahora habiendo descubierto todos estos plataformas que de alguna manera sí, pues sí tienen en cuenta, me parecen muy respetuosas con la intimidad de las personas, o sea, ¿cómo decirlo? Es como un lado del internet o un lado del barrio, como dice Irene, pues mucho más consciente, menos empresarial, menos corporativista y con una visión un poco más amable ante ciertas prácticas sociales y ciertas prácticas de investigación como el periodismo, el archivo, los diagnósticos, el trabajo en campo, ¿no? Entonces empiezas a amar estas plataformas porque de verdad sientes que el enfoque no es capturar todos tus datos, vendérselos a empresas y demás, ¿no? Sino que justo tienen como sí, su meta es poder generar unas prácticas seguras para personas que tengan un activismo y un compromiso con cierta crítica a nivel social, ¿no? Y una de las primeras, bueno, eso fue lo primero que hice, fue cambiarme, por ejemplo, Google, yo no lo uso, no lo recomiendo, o sea, porque cuando empiezas a investigar y te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay detrás, en realidad una de las primeras cosas que me di cuenta es que nada de lo que ves gratis en Internet es realmente gratis.
O sea, todo que puedas usar un correo de Gmail que crees que es gratis, que puedas usar una plataforma de comunicación como Facebook que crees que es gratis, y puedas navegar en cualquier sitio sin tener que pagar nada, no es gratis. Todo eso te lo están cobrando con tus datos, ¿no? Y hay algo como engañoso porque te lo están cobrando de una manera en la que la mayoría de las personas no lo saben, ¿no? Pero cada vez que entras a un sitio, hay dentro de Google, usando estos navegadores como Google, usando Gmail, usando Facebook, se generan una cierta, sí, o sea, hay empresas que ponen rastreadores que son invisibles a tu navegación y entonces estos rastreadores te van siguiendo por la web y así tienen todo tu mapa de todas las páginas que visitas, por dónde te informas, por dónde, cuáles son tus canales de entretenimiento. Entonces tienen un backstage de tu persona bastante invasivo, o sea, es bastante invasivo. Entonces cuando descubrís todo eso, y empezás a aplicar digamos, de alguna manera, las alternativas, ¿no? Mozilla Firefox en lugar de Google, Mozilla Firefox con sus suplementos o complementos que te permiten bloquear a todos estos rastreadores que te siguen por la web, ¿no? Tienen ventanas privadas, entonces cuando cerras la ventana privada se borra todo tu historial, ¿no? Entonces, como que esto empieza a ser un poco, bueno, para mí que estuvo muy intensa la intervención, entonces todas estas prácticas te devuelven un poco la seguridad, ¿no? Aún así, como no es una práctica colectiva todavía, es una o sea, la manera de seguridad que yo tengo para protegerme no es la misma que tienen todas las personas con las que yo me relaciono. Entonces yo sí puedo usar plataformas cifradas, pero si tenemos una charla o un conversatorio o una reunión de trabajo, si las otras personas que trabajan conmigo no tienen esos estándares de seguridad, es complicado. Entonces sí hay que hacerle una práctica colectiva también, no solo individual. Totalmente. Y una pregunta ahí, yo creo que para Irene, lo que nos estamos preguntando aquí en la casa es como, ¿y qué tiene de malo que eso pase? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que, incluso me parece, cuando uno googlea, pone en Google, busco y te autocompleta la oración, casi como que te hiciera más amigable la navegación, lo que estás buscando. Y la pregunta sería, ¿qué hay de negativo en eso? Pues mira, yo creo que Janina lo ha explicado bastante bien a partir de su práctica. Es que yo creo que por eso hablar de las prácticas y de las estrategias que aprendemos en el camino es fundamental. Porque es un tema evidentemente complejo, porque cuando hablamos del barrio o de lo que platicábamos acerca de cómo funciona Internet y tal, pues te vas metiendo y vas conociendo que ese barrio pues ni es tan público, está corporativizado, es decir, todos los espacios que habitamos de los que hablaban, pues no es que sea necesariamente el parque público en el que podemos hacer nuestras reuniones o tomar el sándwich, ¿no? Sino que se convierte de pronto en el mall, en la plaza comercial, porque Facebook, Google y todos estos softwares como servicios, pues resultan ser servicios privados. No sé si me explico acá, que es justamente lo que Janina está comentando. O sea, es difícil de explicar porque cuando tú, no sé si difícil de explicar, más bien es difícil llevar a este nivel de colectividad, porque claro, cuando tú llegas al mall o cuando llegas a algo que te soluciona todo, dices, ay, pero sí está facilísimo, ¿no? Está rapidísimo, está súper fácil. Ahora con la pandemia, por ejemplo, todo Google entró a las escuelas, ¿no? Porque claro, es más fácil tener un aula virtual, entonces contrato a un tercero, que en este caso es una empresa corporativa, que hay que decirlo, lo decimos mucho desde los estudios también de las jerarquías y desde los estudios de género, pues es una empresa que está en un espacio del mundo, ¿no? Está en un lugar específico del mundo que eventualmente tiene injerencia en nuestras acciones y en nuestras prácticas en Internet.
Entonces, cuando tú usas, por ejemplo, estos servicios, claro, son muy fáciles, son muy cómodos. Tampoco, insisto, vamos a la parte, no quiero caer tampoco en la parte punitiva o en la parte regañona, sino como en la toma de conciencia, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que se diluye. O sea, cuando nosotros utilizamos estos servicios y cuando utilizamos estas herramientas, diluimos dónde está el poder o cuáles son estas prácticas, que probablemente es lo que a Janina le llevó justamente, pues, tener esta mala experiencia, es decir, pues es que yo solo navego, ¿no? O sea, abro mi navegador y voy y no me pregunto y no sé ni cómo funciona o no sé exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, me parece que la experiencia de Janina nos da cuenta de, claro, es que cuando toma estos cursos, que además, insisto, en SocialTIC, que son gente maravillosa, cuando explican esto, claro, todo se empieza a juntar, ¿no, Janina? Bueno, no sé si te pasó, pero de pronto todo empieza a tener pues, cierto sentido, ¿no? Porque la facilidad esconde detrás muchas capas de mediación. Ajá. Y no digo que las cosas tengan que ser complicadas, o sea, podemos hacerlo fácil. Lo que quiero decir es que para que algo sea muy fácil de usar, detrás hay muchos pasos que no vemos. Aquí no sé si logro ser clara, ¿no? O sea, es un poco la metáfora de la cocina, ¿no? O sea, tú vas a un restaurante y pues ya pides tu platillo y te llega el platillo, ¿no? No sabes, tú confías en que el platillo está pues con las normas de higiene, que no tiene un ingrediente que te haga daño, al que eres alérgico, ¿no? Tú confías en que no tenga nueces porque le dijiste al mesero que no trajera nueces. Pero tú no ves lo que hay detrás en la cocina y cómo se realizó. Evidentemente es más fácil comerte ese platillo, es más cómodo. Pero si de pronto quieres indagar más e ir más allá en la práctica, pues de pronto ir a la hechura o ir a la receta de cocina te va a hacer ver lo que hay en el backstage o lo que hay en la cocina y ver todas estas normas de seguridad y tal. Entonces, un poco para conjugarlo y bajarlo a la práctica. Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft son como estos 5 grandes corporativos. Yo agregaría Tesla, ya a últimas fechas, pero estos son también como los grandes corporativos que por ahí no nos están dejando ver cómo funcionan sus software, sus herramientas, y esto es más grave de lo que podemos creer, sobre todo porque estamos en el encierro, estamos en un momento de crisis, estamos en pandemia y toda nuestra vida se va hacia allá. Ajá. Entonces, evidentemente, una de las cosas, aprovechando tu pregunta, Rosario, es que cuando decimos, oye, pues es que hay que cuidarnos, ¿no? Lo que por lo regular la gente dice es, pero yo no tengo nada que ocultar, ¿no? O sea, la gente dice, ay, pues yo ¿qué hago? Yo no soy nadie, yo solo soy una maestra, en mi caso, ¿no? Yo solo soy una maestra que da clases en el claustro de Sor Juana, yo no tengo nada que ocultar. Entonces, de pronto, cuando tenemos esta reflexión hablando de los cuidados digitales, es bueno, es que probablemente no es que no tengas nada que ocultar, es que no lo has pensado, o sea, no has puesto demasiado interés ahí, porque claro que hay cosas que no quieres que sepan, el nombre de tu hijo, dónde vives, ¿no? O sea, que es un poco lo que a Janina le pasó, o sea, esta sensación de vulnerabilidad, de que sepan todo de ti, pues estamos a estas expensas, ¿no? De estos corporativos y de estas cosas. Obviamente eso luego se va conectando con las prácticas de no saber de pronto esto del virus, esto de, ¿no? O sea, como estas capas de mediación se juntan con este desconocimiento que ya tenemos como usuarias o como personas usuarias de cómo funciona esta máquina, porque nos han puesto muchas cosas en aras de la facilidad, en aras de lo que nos han dicho que es intuitivo, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de tecnología, yo al menos que lo enfoco en mujeres, es volver a cuestionarnos esto que nos han dicho, ¿no? Esto que nos han dicho de, claro, es que la tecnología nos ha salvado y gracias a Google estamos conectados. Bueno, sí, pero ¿qué precio estamos pagando, no? O cuánto nos está costando esta conectividad. Y no quiero ser derrotista ni catastrófica, o sea, más bien es un poco conocer esto para generar estrategias en conjunto, ¿no? No sé si les hace sentido esto que les digo, Janina, Monse, claro. Rosario. Oye, Irene, y justamente ahorita que mencionas esto, porque hay varias personas, hay muchas mujeres a las que les ha pasado esto en distinto grado.
como a Janina o en menor grado, pero ocurre. ¿Y cuáles podrían ser esos primeros pasos? O sea, para una persona que no esté informada, que no esté tan dentro de esta temática, que podría ponerme de ejemplo a mí misma, ¿cuáles serían esos, Claro. sí, cuáles serían esos primeros pasos a arrancar para poder adentrar, poder empezar a generar este resultado? Sí, bueno, yo creo que eso lo podríamos ir tejiendo incluso también con Janina conforme a su experiencia. Yo voy a poner unos y a ver qué puede decir Janina. Para mí una primera cosa que hay que hacer, aunque parezca que no es acción y sí me parece algo importante, es tomar conciencia, ¿no? O sea, de pronto hacer este clic de, o sea, espera, no había pensado en todo lo que pongo en mis redes o no había pensado en un poco retomando lo que decía ella del detox digital, ¿no? No había pensado en la cantidad de personas que tengo en Facebook que ni conozco, por ejemplo, ¿no? O sea, que dices, güey, yo le di a aceptar y no me acuerdo ni quién es, lo conocí en una fiesta y no sé quién es, ¿no? Y por ahí también hay como estos puntos. Digamos que primero tomar conciencia de nuestras prácticas digitales es como un primer gran paso, ¿no? Yo hago un ejercicio en algunos de los talleres que comparto y es hacer una lista de las acciones que involucran Internet y que hacemos todos los días, o incluso nuestro celular, ¿no? Desde cuando abrimos y despertamos y ni abrimos el ojo, pero ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo el celular. ¿Qué estamos usando? No, pues que uso ¿cómo se llama? El del clima, ¿no? Tengo instalada la aplicación del clima, ok. Y empezar como a hacer todo este panorama y nos damos cuenta que otra vez efectivamente estamos habitando Internet, entonces nos damos cuenta que la gran mayoría de esas actividades pues están pasando por empresas o, vamos a ponerlo más específicamente, por aplicaciones que no siempre sabemos cómo funcionan. De pronto un ejercicio que hacemos también es ver las aplicaciones que tenemos instalado y ver qué permisos les hemos dado. Y nos daremos cuenta que algunas aplicaciones no necesitan ese permiso, ¿no? O sea, no necesita, o sea, una aplicación que yo eso veo también una aplicación para prender tu lámpara, ¿no? O sea, que prenda tu lamparita del celular, no necesita acceder a tu cámara. Ajá, o a tu micrófono, ¿no? Entonces exacto. tú dices, sí, justo, o sea, sí, justo ese tipo de cosas puede ser muy tedioso, y yo creo que la mayoría de las personas no, bueno, yo en mi caso no lo había hecho antes, porque sí es tedioso, como dices, es mucho más fácil y es cómodo, primero tener todo sincronizado con la misma cuenta de correo, que tampoco lo recomiendo, y este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que por dónde se podría empezar, hay varias páginas por las que hay que darse una vuelta y leer, y hay mucho trabajo también de feministas. Luchadoras MX es una página que a mí me gusta mucho y han subido varios manuales hechos por chicas sudamericanas, organizaciones digitales de Bolivia, de Perú, también creo que de Argentina, y está muy bien explicado, a mí me sirvió mucho para entender cómo tener contraseñas seguras, entender cómo, sí, puedes tener un archivo extraíble que está todo encriptada las contraseñas, o sea, varias cosas. Por empezar, esta página tiene varias, SocialTIC tiene otra, tiene también mucha información, y te voy a decir que justo en esto de lo digital, y casi como en casi todas estas cosas, no hay asesoría personalizada. O sea, sí es casi un poco autodidactamente que hay que hacerlo. O sea, ahí es parte de un cuidado, o sea, de cuidar un poco y también estar informado por si a alguien le pasa, poder ayudarlo, ¿no? O sea, no solo pensar de que te puede pasar a vos y no estar con ese miedo tampoco, nada más es cuestión de prevenir, ¿no? Y también poder estar preparados por si a alguien le pasa, poder darle una recomendación, ¿no? Más pues certera, ¿no? Está bueno tener esa información. Y en esas páginas se pueden ver. También, sí, también a mí lo que me ha servido entender es que casi que todo se mide por el nivel de recursos que pueda haber en tu intervención, ¿no? Fue un link ahí, no sé, que te decían que te vendían algo y no,
o fue algo más más costoso. Entonces, por eso está bueno tener estándares altos de seguridad, ¿no? Tanto en correos como en donde... Entonces, cuando tienes estándares altos de seguridad, es más difícil que te vulneren, pero cuando ya te vulneran teniendo estados altos de seguridad, quiere decir que ya puedes un poco mapear o rastrear de dónde puede venir el agresor, ¿no? Es mucho más fácil. O sea, entonces, eso está bueno, entonces a mí me ha mantenido segura y no es tan difícil como parece. O sea, es mucho más fácil de lo que parece. Y cuando ya instalas estos suplementos en tu navegador, ya puedes ver la cantidad de rastreadores que son como robots, esos rastreadores de redes sociales que están en las páginas, ¿no? Entonces también ahí te das cuenta, claro, de la cantidad de información que están recopilando, ¿no? Y no es para vivir paranoico ni nada, pero está bueno tenerlo. Por si no te pasa a vos, por si tenés a una amiga que le pasa, poder decirle, ay, podrías hacer esto, ¿no? Eso está bueno también. Claro, algo que conecta, que quiero compartir y charlar tanto con Janina y con Irene, es que algo que Janina mencionó durante esa experiencia que tuvo en medio de la pandemia, cuando le intervienen su computadora y su celular, quedó completamente aislada. Y este también es un punto muy fuerte porque charlando con ella le decían, tú no puedes contactar a nadie, no le digas a nadie que te vas a mudar, que tienes que hacer X o Y proceso. ¿Qué tanto de eso es cierto? O si realmente, como lo hemos mencionado también con este enfoque de género, si realmente deberíamos de unificarnos y, como menciona Janina, pasar esta información, que si a alguien le ocurre, cobijarnos entre nosotras. ¿Cuál sería la mejor recomendación al respecto ante este aislamiento forzado? Janina, si nos... Ahí ya regresó Janina. A ver, a mí se me ocurre algo, no sé si Janina nos está escuchando y si no lo tiro para decir. Yo creo que... Ahí, sí, ya creo que ya volvimos ahí, Janina. Sí, Monse okay. Preguntaba, justo preguntábamos, bueno, voy a tomar el micrófono para proponer justo qué se puede hacer en este caso de, bueno, no le digas a nadie o el aislamiento. Yo creo que Janina dijo también algo muy importante y es que sepamos que podemos hacerlo de otra manera, o sea, sepamos que podemos comunicarnos también de manera segura y evidentemente hay que hacer otras cosas, o sea, mandarnos mensajes cifrados, mandarnos correos cifrados, de pronto privilegiar también ciertas comunicaciones frente a otras. Me parece que evidentemente para el cuidado de Janina era importante, pues cuando tuvo que hacer todos estos movimientos, como dices tú, Monse, ¿no? Como de cambiar ciertas cosas, tal. Me parece que sí es importante mantener un círculo de confianza también en el que te apoyes psicológicamente, ¿no? O en el que puedas apoyarte y decir, me está pasando esto, estoy pasando por esto, porque insisto, no es algo que nada más se queda en lo virtual, no es algo que se queda en la computadora. Tú apagas la computadora y tú sigues teniendo miedo, ¿no? O sea, sigue sucediendo cosas, incluso aunque no haya cosas físicas, o sea, es decir, aunque no haya esta intervención física, como fue en el caso de Janina, hay otros casos en los que no hay intervención física, pero el miedo sigue presente, ¿no? Hay chicas que se han mudado de ciudad, hay chicas que dejan de ir a la escuela, hay chicas que, bueno, en casos gravísimos, hay chicas que se han suicidado, ¿no? Porque han compartido fotografías suyas íntimas sin consentimiento, ¿no? Que es otro tipo de violencia digital también y que sucede, insisto, no es algo físico que estén afuera de tu casa, pero claro que se siente en el cuerpo y te sientes intimidada. Entonces, creo que es importantísimo sí hacer una red de confianza, una red cercana, que también es una de las estrategias, ¿no? Apoyarte con tus amigas, es saber que estás pasando por un periodo, o sea, que estás pasando por una violencia real, que el hecho de que esté pasando en internet no significa que no sea real, y
también compartir esas estrategias de seguridad con tus amigos y amigas o con tu red de confianza, porque no tiene sentido que yo me cuide y mande un correo cifrado, como exactamente acaba de decir Janina, si a mi amiga con la que me estoy comunicando le estoy diciendo por WhatsApp que me voy a mudar. O sea, ¿me explico? Sí. O sea, que pasa mucho, ¿no? Y esto también lo extrapolo, y con esto cierro para no acaparar tampoco, es esto también extrapolémoslo al activismo, ¿no? Al activismo feminista, extrapolémoslo a lo que estamos haciendo en redes. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con estrategias como el Me Too, que son importantísimas en tanto que visibilizan las violencias machistas y los acosos, pues de pronto se dan también en un contexto de pocos cuidados digitales, entonces el golpe de vuelta es brutal, ¿no? Y las chicas que hicieron muchas de estas cuentas recibieron también acoso por lo mismo de que no hubo estos cuidados previos. No sé si me explico, la prevención es importante, ¿no? Entonces, nuevamente subrayo esto que brillantemente ha dicho Janina, no es una cosa colectiva que eventualmente tenemos que ir haciéndolo como nuestra norma. Sí, también una de las cosas que justo en esto después de una denuncia pública por acoso, por ejemplo, yo creo que lo más importante es mantener la calma, no tener miedo, y poder pensar con objetividad, porque muchas veces este tipo de perturbación digital es que parece, dicen, no, es que como no es físico, no es íntimo, ¿no? Pero la verdad es que sí, o sea, al ver si se están metiendo en tu intimidad, pues están metiendo en tus correos, están metiendo en tus fotos, sí, se siente como una agresión física, aunque no sea física, ¿no? Directamente. Sí es una agresión a tu intimidad, es una intromisión a tu intimidad. Entonces creo que lo que sirve mucho es mantenerla, pues fortalecerse, no salir corriendo ante el acoso, ni tratar de no dejarse llevar por el miedo. Y para eso es, cuando más información tenemos, más objetividad podemos tener. Entonces, tener objetividad y tener calma mental es como una manera de que el terror no te coma, ¿no? En esos momentos. Entonces voy a poner el ejemplo de una chica que me contactó hace poco y me preguntó, me dice, ay, que ella había hecho una denuncia, no sé si se puede llamar denuncia, pero en Facebook, respecto a un colega que había molestado sexualmente a varias chicas, ¿no? En casos de acoso y violación. Y lo estaban acusando públicamente en Facebook. Entonces esta chica comenzó a recibir, como dices, es una práctica muy común, luego de la denuncia comenzó a recibir amenazas de muerte de muerte y de todo, agrediéndola a su inbox, ¿no? Entonces esta chica me dice, bueno, es que me está amenazando de muerte y además tiene información muy específica sobre mí. Entonces lo primero que yo le dije, mira, a ver, esa información muy específica que tiene sobre vos, o sea, la puede haber sacado de todo lo que subes a tu Facebook. O sea, de haber visto tu Facebook ya puede tener una información muy específica, ¿no? Si sos de las personas que comparten en qué evento estás, con quién estás, tu perrito, tu papá, tu mamá. O sea, entonces eso es pensar con objetividad. O es una información muy específica e íntima que consideras que no la tenías en redes sociales y las puede haber obtenido, no sé, caminando por tu vecindario o que la dirección de la casa de tus padres. Entonces, justamente a la conclusión que llegamos es que la verdad es que el tipo nada más la estaba molestando y le decía esas cosas por una información que había visto analizando sus fotos, ¿no? O la información que sube a Facebook. Entonces, como que cuanto más información tienes, también es más difícil que te capturen a través de un terror que yo denomino medio chafa, ¿no? Porque no es un terror, o sea, entonces nos volvemos más fuertes en ese sentido. Porque nada más alguien se puede armar un perfil y decirte, te amenazo de muerte y no sé qué. Y entonces eso es empoderarse, eso es volverse más fuerte y decir, pues me estás amenazando con cosas que estás viendo, que cualquiera puede ver en mi Facebook, ¿no? En realidad. Entonces, eso ayuda a perder el miedo, o sea, tener información y objetividad, sobre todo. Es lo que... Y ahí yo me gustaría abonar lo que dice Janina, es que es algo que platicamos justo también en círculos cyberfeministas, hack feministas, ¿no?
que de pronto es esta cosa también de volvernos el poder y el control de nuestras propias cosas, ¿no? Porque cuando tú estás con un poco más de conciencia de este tipo de prácticas y lo que estás haciendo, no solamente el miedo se diluye, sino que te colocas en otro lugar. Sucede también que muchas veces este tipo de amenazas o de prácticas en contra de las mujeres, por desgracia, viene de gente cercana, ¿no? Viene de gente o que le conoce o que está, en algunos casos, quiero decir, viene de gente que pudo meterse a sus comunicaciones, ¿no? Y voy a poner el ejemplo rapidísimo de algunos de los casos que hemos también acompañado, que no fue como el caso de Janina de un virus que literalmente tomó el control, digamos, de sus equipos, sino que en este caso fue el control de sus cuentas de correo electrónico, ¿no? Entonces la chica decía, es que entraron a mi cuenta. Entonces cuando tratamos de hacer esa analogía, hicimos preguntas y nos encontramos con sus prácticas, pues nos dimos cuenta que la persona que tenía acceso era una de sus exparejas, porque le había dado la contraseña en algún momento, ¿no? O sea, le había dado la contraseña en algún momento para que subiera, entrara, que también es una práctica medio que habitual y que también viene bien empezar a corregir, ¿no? Si de pronto tú le prestas tu computadora a otra persona o tienes, no tienes una cuenta alterna para invitados, sino que tú le das la contraseña a una persona que va a utilizar tu computadora y resulta que esa es tu pareja, luego se vuelve tu expareja, ¿no? Ahí entonces tienes la posibilidad de que tengas un problema de seguridad, ¿no? Y por desgracia hay veces que este tipo de intromisiones, en casos específicos, no es tampoco, por eso desmitificar la idea del hacker, ¿no? O sea, no es el hacker ruso que está al otro lado del mundo tratando de entrar a tu computadora, ¿no? Sino que es tu pareja, tu expareja o alguien que está teniendo algún control sobre ti, un jefe, no sé, o sea, ahí depende de la situación, ¿no? Entonces, eso que dice Janina es muy importante porque, claro, cuando tú empiezas a ver ese control de riesgos, empiezas a ver como, claro, es que tú me quieres amedrentar, ¿no? Cuando, en el caso de las amenazas, ¿no? Me quieres amedrentar y tú quieres que yo me asuste y quieres que no diga nada, ¿no? Y quieres, ¿no? Entonces, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, también por eso es importante el acompañamiento o ver qué es. Y por último voy a poner otro ejemplo rápido. Una cosa que también asustó mucho en la última, me acuerdo mucho porque fue cercana a estas fechas el año pasado, que fue la última vez que nos reunimos, ¿no? En la marcha del 8M del año pasado, hubo una amenaza que circuló en redes sociodigitales sobre un llamado que estaban haciendo algunas personas de ingeniería, hombres particularmente, a que hicieran drones, que lanzara ácido a la marcha, ¿no? Ajá, o sea, fue como una amenaza. Y entonces causó mucho revuelo, causó mucho miedo, ¿no? Y entonces yo, la verdad, muy honestamente, y lo digo públicamente, yo pensaba, pero si estos vatos no pueden ni programar y van a querer hacer un dron que saque ácido, ¿sabes? O sea, no es para no es para minimizar el riesgo, sino de pronto es un poco también volver a decir, por favor, o sea, yo le he dado clases a las personas de ingeniería, no quiero ponerme técnica, pero no saben ni hacer un embedded, no saben hacer código y ya me están queriendo hacer un dron que saque ácido. Ojo, sí en algunos casos pasó, pero no fue ni el dron ni nada, sino que fueron hombres que se pusieron, porque yo estuve en esa marcha, que se pusieron cerca de la catedral, ¿no? Y que sí empezaron a agredir a compañeras, ¿no? Insisto, no es que estemos minimizando el riesgo, sino que es un poco poner el entredicho y regresarnos el poder y decir, a ver, ¿no? O sea, ¿cuándo esa amenaza sí está representando algo que me tengo que cuidar y cuándo esas amenazas son un amedrentamiento para callarnos, ¿no? O sea, para que dejemos de participar. Es una línea delgada que creo que solamente se empieza a diluir en la medida en la que nos ponemos en bolita, en la que nos juntamos, en la que agarramos fuerzas en conjunto, ¿no? No sé si es... Oigan, y justamente
hacia donde han mencionado algunos espacios, ustedes dos, a los que nosotras nos podemos acercar. Nos podrían decir esos colectivos, si yo quiero acercarme y aprender toda esta práctica y estos autocuidados, pero con esta empatía de género, ¿a dónde me recomiendan ir? Yo creo que luchadoras, sí, creo que luchadoras, o sea, luchadoras tiene muy buena información. Y Luchadoras MX es como, tienen también el enfoque de género. A mí lo que me pasó un poco, de que tuve que complementarlo con otros, es que también a veces el enfoque de género sí tiene unas categorías muy estrictas en cuanto al tipo de acoso que te puede pasar, ¿no? Que es como el sexting, bueno, cuando publican fotos tuyas en otros medios, es bueno, el acoso digital, no sé, que alguna persona te diga algo así respecto a tu cuerpo o a tu acoso psicológico. Entonces, en mi caso, o sea, ciertas cosas no cabían, no tenían si bien tenían un componente de género, según ellas, no tenían estas categorías que ellas tienen muy específicas, ¿no? Entonces yo creo que casi toda agresión hacia una mujer, por más que no esté dentro de una categoría, tiene que ver con algo de género, ¿no? Pero esa página conecta con mucho, ese colectivo es muy bueno, lo recomiendo mucho, y SocialTIC también. Y en SocialTIC, si no pueden asesorarte de una manera tan personalizada, aunque siempre lo hacen, te recomiendan personas muy buenas externas con las que puedes tener una charla más específica. Te enseñan a usar Ubuntu, por ejemplo, como a mí, y todas estas cosas que sí, eso es lo que recomendaría. Y pensar que también todo es autodidacta, o sea, o sea, sí tienes que por tu propia cuenta investigar bien cómo, o sea, y eso también te da una cierta fortaleza, o sea, ir descubriendo como las propias páginas. Yo le decía a Monse que en esto de buscar las evidencias, que es lo que más, no sé, fue como mi intención, querer tener evidencias de todo esto, encontré una página de una chica española que ojalá se las pueda compartir pronto, que me ayudó mucho, una hacker española que tiene cómo puedes buscar los virus a mano desde la CMD, ¿no? Desde como la Matrix, digamos, de la computadora, cómo puedes darte cuenta cuáles son los archivos que tienen virus, ¿no? Y a partir de eso yo pude rescatar la evidencia de dispositivos que habían estado conectados a mi computadora, eran varios, y también a mi cuenta de correo. Y así pude tener las evidencias, las fotos de las evidencias. Sí, eso que dice... Ay, perdón, y yo no, me Irene, metí. por favor, continúa. Es que como además que sepan las personas que nos están escuchando que de pronto hay ciertos desfases propios de la naturaleza de Internet, entonces de pronto nos pisamos. Pero yo sí decía todo lo que dice Janina. Bueno, es que aprendí mucho, sí. No, es que digo, qué mal, digamos, que tenga que ser bajo estas circunstancias, ¿no? Por las que tenemos que pasar por estos aprendizajes. Pero en realidad eso que dice Yarina es algo que tendríamos que tener todas y todos como un parte de nuestro conocimiento de cómputo, ¿no? O sea, saber que tú puedes ser capaz de conocer, que es un poco a lo que yo me refiero cuando menciono del... es que hay una campaña que se llama Take Back the Tech, ¿no? De APC, que también es una de las que voy a recomendarles ahora. Pero el Take Back the Tech es como regresarnos, ¿no? El control o regresarnos el poder de la tecnología a nosotras, ¿no? Entonces, esto que está diciendo Janina es justamente lo que tenemos que saber que se puede hacer. Es decir, yo puedo tener control de mi equipo y yo puedo decidir y puedo saber cuántos equipos se han conectado si yo pongo algún tipo de código o uso la terminal. Yo puedo saber cuántas computadoras están conectadas a mi módem. Puedo saber
efectivamente si hay, no sé, si hay un dispositivo electrónico, ¿no? Que son cosas como mucho más específicas, que justamente vienen dentro de las prácticas hacker, ¿no? Por eso yo rescato el término, pero en positivo, para apropiarnos de ellos y ser nosotras unas hackers. ¿Sí me explico? O sea, es como de seamos nosotras las que se apropien de la tecnología y dejemos de temerle al hacker ruso, seamos hackers, ¿no? Que obviamente ese es mi sueño, es como muchas de las cosas que digo, ¿no? Como seamos hackers. ¿Qué recomiendo? Como en organizaciones, digamos, ¿no? Además de las que ya dijo Janina, que son como muy, muy importantes, y además también quisiera aprovechar para hacer una pequeña autocrítica, ¿no? Si me lo permiten, de las colectivas feministas, que creo que es importante que lo hagamos siempre. Está acoso.online, que es una guía también rápida, que es para Chile, Argentina, o sea, hay varios, está como para varios países, y acoso.online tiene varias tipificaciones como para que digas qué hicieron, ¿no? Como las más comunes, que en este caso son cuando suben tus fotos sin consentimiento y tal. Y ahí está por países, puedes poner México y tiene también cosas específicas para México. Está una página también catalana española que se Donastech, que también es un grupo de mujeres que han no solamente puesto kits o manuales, sino que también han reflexionado temas como soberanía tecnológica y como apropiación tecnológica y otros más. Entonces está Donastech. También está la página de Cyberseguras, que es también otra página donde te dan acompañamiento, donde puedes acercarte a algunas compañeras que te den acompañamiento como más cercano. A lo mejor no sé a qué nivel técnico, me parece que lo tienen, pero es más como acompañamiento en este tipo de casos, como acompañamiento, no sé si psicológico, acompañamiento, digamos, a tipo de violencias. Esta otra que se llama Vita Activa, que también hace más acompañamiento sobre cuestiones de violencia, acompañamientos psicológicos y acompañamiento para estar como más cercanas con otras personas. Y la autocrítica con la que me gustaría cerrar mi intervención de todo esto que hemos hablado, sobre todo en qué hacer, cómo hacer y tal, creo que también debemos de esto que dice Yarina, ¿no? De las colectivas feministas tenemos o tienen tipificadas las violencias, que nos ha servido muchísimo, ¿no? Pero me parece que también tenemos que comenzar a dar pasos más hacia un control de la técnica, una apropiación tecnológica como mucho más consciente, como la que ha hecho Janina, por ejemplo, ¿no? O sea, como de claro, es que yo tuve que ser autodidacta, yo tuve que hacer esto, ¿no? Pero la idea sería que no tuviera que pasarnos algo así para poder aprender. No sé si me explico, o sea, que pudiéramos tener ese privilegio de poder aprender en el camino. Obviamente esto no es fácil, ¿no? Porque además las mujeres, después de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Además de cuidar a los hijos, estudiar una carrera, hacer como muchas cosas, además es meternos a cuestiones digitales, pues a lo mejor no de lleno y no así, pero sí me parece que una apropiación tecnológica en las mujeres resulta ser cada vez más necesaria y es cuando yo pongo en la mesa la posibilidad de acercarnos o transitar a una posibilidad hack feminista, ¿no? Que podamos hacer nuestros propios, o sea, imagínense, ¿no? O sea, ese mundo, ya que estamos pensando en distopías, pensemos en la utopía, ¿no? O sea, mujeres poniendo sus propios servidores, una servidora feminista que conecte, ¿no? Que hagamos nuestros propios recursos, que hagamos nuestras propias redes sociodigitales donde no tengamos que preocuparnos por eso, qué sé yo, son sueños tal vez, ¿no? Pero si no nos comenzamos a imaginar y no comenzamos a soñar en este momento tan caótico en el que estamos viviendo, ni siquiera vamos a saber hacia dónde caminar, ¿no? Entonces, cuando yo oigo a Janina, digo, claro, ¿no? Es como que me dan ganas de decir, sí, es que necesitamos apropiarnos de la tecnología, ¿no? Para que podamos dejar de temer y decir, espera, ¿no? Y pensemos en otra latitud, en nuestra bici, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la bici porque a mí me da mucho miedo andar en bici, entonces, ¿no? O sea, yo me comunico así como cuando colegas me dicen, es que me da miedo la compu, bueno, a mí me da miedo la bici, ¿no? Entonces es un poco la misma analogía, o sea, si yo voy contigo
andar en bici, a generar la ruta para ir a tu casa, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor ya yo voy en la bici, te acompaño y tienes un poco menos miedo, o vamos un cachito, vamos poco a poco. Entonces, apostarle también a otras pedagogías, creo que puede ser también una propuesta de solución para no quedarnos solo en el miedo de no hagamos nada, ¿no? Hagámoslo juntas. La experiencia de Janina me parece que es oro, ¿no? O sea, es oro molido en tanto que ella, ahora sí que ya lo vivió, ya lo pasó, ¿no? Pues... Ya. ¿No? Es como eso que ella está pasando ya lo hizo de manera autodidacta, se siente un poco más segura, porque ella ya lo pasó por la bici, ya puede acompañar a otras también para andar en la bici, ¿no? Digo, no sé si eso hace sentido, a lo mejor Janina no tiene ganas de ayudarnos a andar en la bici, pero o a lo mejor sí. Pues. No. No, justo creo que una manera de todo eso es poder compartir la experiencia. Es lo que más o sea, una manera de curarte es como una manera de compartir la experiencia. O sea, no sé qué hay en eso, pero cuando compartes y sabes que a lo mejor a alguien puedes evitar que le pase lo que te pasó, con al menos un comentario o con al menos sí, que no tenga que dar tantas vueltas como di yo para poder dar con la organización, sino que pueda, y con la información digital, sino que puedas apoyar de esa manera, está buenísimo. O sea, se siente muy bien, porque yo también digo, si hubiera sabido todo esto antes, me hubiera sentido, sí, no me hubiera sentido así tan, tal vez en lo digital, tan pues sí te produce cierto estrés, no puede, y más en momentos en que el Internet está como en la cúspide de la conexión entre los humanos, ¿no? O sea, es así como durante la pandemia, ¿no? Y para mí fue justo durante la pandemia decir, bueno, pero ¿y si nos quitan el Internet, o si tenés un problema de seguridad del Internet, ¿qué pasa, no? Si ahora es como el único vehículo de comunicación entre los humanos, habría que pensarlo, ¿no? Es que eso viene también a colación, cuestionarnos todo eso, ¿no? ¿Qué tipo de internet queremos? ¿Qué tipo de vida virtual queremos? ¿Qué tipo de relaciones queremos? O sea, sí, son muchos. Es que nada más son muy apasionantes. Sí, es muchísimo. Y oigan, ahorita mencionan con estos apoyos, ustedes dos, ¿hay alguna forma en la cual otras mujeres pudieran ponerse en contacto con ustedes y adentrarse a esta apropiación tecnológica? Y no sé si ustedes estarían de acuerdo al respecto y si se pudiera colocar alguna forma en la cual alguien las pudiera contactar. Oye, no quieren nada con internet. No, sí, a mí me pueden conectar. A tú, Janina, tú primero. Sí, a mí me pueden contactar. Dejo mi cuenta de correo, iris.guaraná@protonmail.com. Me pueden contactar a través de ese correo o sea, yo en realidad no me dedico a esto, es una, ¿cómo decirlo? Un suceso que me trajo un conocimiento de manera tangencial, o sea, se me cruzó y aprendí y puedo compartir esta experiencia sin ningún problema. Y sobre todo, colegas artistas que de repente bueno, eso es para otro tema, ¿verdad? Pero siempre tenemos que, pues, para promocionar nuestro propio trabajo y hacernos muy visibles. Y entonces, a veces hay como una contradicción con lo que sugieren estas prácticas, ¿no? De seguridad. Pero si quieren, hablamos después. Si me quieren contactar, me pueden contactar en ese correo. Si no, también si va a haber una descripción por escrito, le digo a Monse, o Monse lo puedes dejar por escrito. Gracias. Completamente. En mi caso igual puedo dar mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter. En el caso de Twitter es como el espacio como más público que tengo, y aunque no tengo los DMs abiertos, me pueden mandar un mensajito por ahí. Estoy como en Twitter, @arenitasoria. Y en mi correo electrónico yo tengo un correo en RiseUp,
Entonces es arenitasoria@riseup.net. Igual para algún tipo de acompañamiento. Si bien uno de mis temas o una de las cosas que yo pondero efectivamente tiene que ver con mujeres, tecnología y la parte técnica siempre en exploración, ¿no? Porque no siempre tenemos como todas estas habilidades técnicas, pero claro que podemos tratar de acercar estos puntos y estos temas. Y eso, pues efectivamente no temer, más bien juntarnos, hablar en nuestras colectividades, ¿no? Janina lo acaba de decir también. Creo que digo todo lo que, como Janina dice, pero es que como Janina dice, pero hablar como en nuestras colectividades, en nuestros grupos. No sé, yo soy diseñadora, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto hablar de software libre con diseñadores es como un tema, porque somos ese puente, ¿no? Somos ese puenteo. Janina hablar de ese tipo de temas con su gremio, con su gente, ¿no? Creo que así vamos a ir articulando cosas porque esto puede empezar a ponerse como mucho más complejo, digamos, si no tomamos conciencia de todo este tipo de cosas en las que estamos inmersas, ¿no? Y pues bueno, eso también agradecerles el espacio y ya. Rosario, ¿quisieras decir algo o vamos cerrando? No, nada, decir muchas gracias a Irene y a Yanina por compartir su experiencia. Yo aprendí un montón. La verdad es que me voy ahora a investigar sobre software libre para descargarlos ya. Y eso, muchas gracias. Y Monse, quisiera cerrar. Lo mismo, Irene, Janina, a nombre de todo Jácara, les damos las gracias por estar aquí compartiéndonos su experiencia, sus testimonios, su conocimiento. Y pues esto, vamos a dejar toda la información para que las personas puedan acercarse y generar este autocuidado digital, que hoy en día, en un mundo digitalizado, pues debe convertirse en la acción del día al día. Y yo en lo personal también pues me quedo con muchísimas cosas, pero sobre todo con buscar ese empoderamiento y tomar el control de mi información, de mis redes, de las aplicaciones que utilizo, y creo que es algo que justamente todas y todos debemos empezar a explorar más y con mayor conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos estuvieron siguiendo durante la charla y los esperamos para la próxima charla dentro del programa Mujeres.